Un saludo cordial, profesora Norma García de Paredes. Nuestro grupo, integrado por Telma Cuesta, Ruth Jiménez, Lucila Ramírez y mi persona Rolando Homer, nos complace presentarles nuestro análisis Patologías de Evaluación. Hablemos de las patologías de la evaluación. Este tema me parece supremamente importante que lo estemos abordando en este curso, porque cuando hablamos de patologías lo asociamos usualmente con temas clínicos, con enfermedades. Sin embargo, cuando hablamos de las patologías nos referimos a distorsiones que pueden haber a lo largo de la evaluación, ya sea en el proceso, en los que podemos encontrar distintas formas de poder mejorar la evaluación, ajustar temas en el proceso de la enseñanza, y es allí donde encontramos estas patologías que vamos a ir mis colegas y yo abordando a lo largo de este video. Voy a hablarles un poco sobre el evaluar aspectos observables. En este punto tenemos que tener mucho cuidado porque pensamos que es solamente desde una metodología de observación. Y cuando trabajamos con una metodología de observación, tenemos que ser muy cautos. ¿A qué me refiero? A que seamos muy claros y un ejemplo de cómo utilizarlo es tener los criterios definidos de la evaluación, poder tener claros cuáles son los aspectos medibles de esa observación que como docentes vamos a estar dando, y tener también claridad de qué es lo que quiero evaluar, si es las personas, si es el entorno, si son los temas, los resultados, pero tener mucha claridad sobre lo que vamos a evaluar, tanto para nosotros como docentes, como para que el estudiante asimismo también lo pueda tener claro a lo largo del curso. Así que pienso que definitivamente es una patología que es primordial, que es aplicable y que debemos de utilizarla. Cuando hablamos también de lo que es la vertiente negativa, creo que como seres humanos también siempre tenemos la tendencia a encontrar lo que no está bien hecho. Esta patología lo que nos llama es un poco a la reflexión, pienso yo, de cuáles son esas oportunidades que tiene el estudiante para hacer las cosas mejor. No enfocarnos en la evaluación, en los puntos negativos, sino también reforzarles cuáles son las cosas buenas que han salido de esta evaluación para potenciarlo, para hacerlo cada vez mejor, y no solamente en aquellas oportunidades. Recordemos que las personas pues tenemos distintas habilidades, tenemos distintas competencias, y posiblemente esas que vemos con mejores oportunidades de mejora no son sus competencias donde estén más desarrolladas. Entonces, considerar en la evaluación de estos aspectos de la vertiente negativa, en el que yo también pueda brindar cuáles son esas recomendaciones, considerando siempre cuáles son las competencias que tenga la persona. Luego, cuando hablamos de la patología de evaluar solo a las personas, definitivamente que no es solo las personas lo que vamos a evaluar. En un proceso como este, podemos evaluar si el sistema es correcto, si el método de enseñanza y aprendizaje es correcto, si el entorno es el que tenemos apropiado para poder dictar nuestras clases y para que el estudiante también pueda aprender. Entonces tenemos diversas, digamos que ramas o temas que podemos evaluar, y no necesariamente a las personas. Este es un proceso integral en el que participan distintos integrantes, que no es solamente el docente, el estudiante, sino es todo un sistema que hace que ese modelo bajo el cual estamos siguiendo para hacer la evaluación pues sea óptimo. Entonces, procurar siempre considerar que se puede utilizar. Creo que todos estos que les he mencionado, estas tres patologías,
definitivamente que la podemos aplicar en nuestra carrera, no solamente en nuestra carrera, las podríamos aplicar en otros entornos como el laboral, por ejemplo, si somos líderes de equipo, aplicarlo como una evaluación a nuestros equipos y recordar siempre que cuando hablamos de patologías no pensemos en temas negativos, tratemos de buscar qué es lo positivo que podemos sacar para agregar valor, para aportar a nuestros estudiantes. Buenas noches, profesora. En esta ocasión yo les voy a hablar de 3 patologías que me interesaron mucho de la información que nos compartió. La primera trata sobre solo se evalúa al estudiante. En este análisis veo que es un método de evaluación conservador y exclusivo que se centra en destacar los aspectos y habilidades, pero de manera individual, donde el único responsable de accionar cambios es el estudiante. Parte del cuestionamiento de las oportunidades de mejora son para él, pero solamente en la vía en que el estudiante es el que tiene que accionar esas mejoras. Es el que recibe la inducción o capacitación. Considero que es un método que puede funcionar y se puede seguir utilizando para temas específicos como aspectos o habilidades que el estudiante deba mejorar para su crecimiento profesional y también como una guía o asesoría con objetivos de ascender en el nivel personal o profesional. Sí se puede seguir utilizando, pero yo incorporaría también elementos de la retroalimentación, incorporando aspectos como el entorno que afecta el aprendizaje del estudiante y partiendo también desde el estilo de aprendizaje que él tiene y cómo este estilo influye en la manera que el estudiante percibe y aprende sobre los temas. Es un método todavía utilizado en las carreras de enseñanza, por ejemplo, en las evaluaciones de actitudes finales que nos hacen los profesores sobre los ascensos a los siguientes niveles de educación. Y también es utilizado por las empresas en las pruebas de aptitudes para las personas que elaboran. Y esto en busca de enriquecer a ese colaborador aprendiz con información relevante que le ayudará a continuar en un plan de carrera para ascender dentro de la organización. Se puede trabajar esta metodología y patología en sí misma para incorporar otros elementos como la retroalimentación bidireccional. Recordemos que partimos de una premisa y es que todos tenemos oportunidades de mejora. Por ende, no solo el estudiante tiene que mejorar, sino también el docente que gestiona el proceso de aprendizaje, inclusive la organización o casa de enseñanza que brinda los espacios y currículum de enseñanza. El otro enfoque que me gustó, patología, es evaluar solo los conocimientos. Es un enfoque evaluativo, considero yo, reduccionista, pues se limita y se centra de manera exclusiva en la parte del aprendizaje y en los objetivos educativos que se desean alcanzar, y de manera que se limita también un poco a establecer indicadores centrados en la información adquirida, datos específicos y relevantes. Pienso que esto puede funcionar para aspectos donde se debe evaluar el conocimiento de una disciplina, donde la solución de problemas parte del conocimiento extremadamente especialista como doctores, pilotos, ingenieros químicos, laboratoristas, que son disciplinas donde el dominio y la especialidad son necesarias para la efectividad de esta práctica. Esta metodología y patología se pueden mejorar incorporando elementos que estén influenciados por el contexto actual, es decir, el entorno en sí mismo, y demostrar o poner en práctica la perspectiva integral de las habilidades y competencias que tiene el estudiante. Se puede utilizar esta evaluación dentro de la carrera que vayamos a dictar, pues siempre tiene que haber un componente del conocimiento, que son las habilidades duras, y un componente de las destrezas, que son las habilidades blandas, que deben ser evaluadas como un 360 para el estudiante. Por último punto, me gustó la patología de resultados directos pretendidos y cómo eso se evalúa. Me pareció interesante, pero veo que es un enfoque único de si se cumplió o no se cumplió con los objetivos específicos. No se abordan temas sobre los aspectos secundarios no deseados que suceden cuando uno hace un cambio al protocolo o currículum de enseñanza, y se puede dar porque recordemos que una de las recomendaciones es ir haciendo adaptaciones a ese programa curricular a través del tiempo. Aspectos a destacar de esta patología es que se puede mejorar con la incorporación y evaluación de otras variables como el desarrollo de habilidades y su impacto en el largo plazo, con tal de hacer una evaluación mucho más completa y con una comprensión más profunda y equilibrada del desempeño del estudiante. No solamente el objetivo en sí mismo es importante, sino también el enriquecimiento de la persona que está siendo intervenida en este proceso de enseñanza. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta pronto. En la práctica docente, la evaluación es una parte valiosa en el proceso de formación del estudiante.
Debido a que promueve el interés de estudio, se observa el rendimiento, sus fortalezas y las áreas a reforzar o mejorar. El docente debe conocer y diferenciar entre la evaluación de control de aprendizajes y la evaluación de seguimiento. Del grupo de patologías de evaluación mencionadas por Santos Guerras, procedo a mencionar algunas que se están utilizando y que se pueden hacer mejoras. Evaluar cuantitativamente. Es una práctica que se ha mantenido a lo largo de los años para medir en tiempo real el rendimiento y aprendizaje del estudiante, a través de una calificación basada en resultados numéricos que mide el desempeño del estudiante durante el curso. Este método hace que el estudiante aprenda de manera memorizada el plan de estudio para obtener una calificación alta que le permita continuar. Generalmente es utilizada en estudios de bachiller y de licenciaturas, sobre todo para exámenes finales con pruebas objetivas de selección múltiple, entre ellas pareos, escoger mejor respuesta, respuestas cortas, ensayo, así como también pruebas de ejecución que algunos alumnos ejecutan sus habilidades técnicas. ¿Qué se puede mejorar? Antes de iniciar con las actividades del curso, se debe revisar el plan de estudio y definir el tipo de evaluación que se aplicará al estudiante y el valor correspondiente de las calificaciones. Optar por un tipo de evaluación distinta que permita considerar las opiniones de los alumnos se basa en el aprendizaje de los nuevos conceptos adquiridos y que desarrollen de acuerdo a sus propias habilidades e ideas, y no por una simple evaluación a completar espacios o a escoger la mejor respuesta. ¿Debemos continuar con eso? De acuerdo a lo planteado en las mejoras que acabé de mencionar, no continuaría con este tipo de evaluaciones. Me enfocaría más en identificar las necesidades del estudiante y ofrecer un plan atractivo en el que al momento de aplicar la evaluación lo estimule a continuar ampliando sus conocimientos. Funciona. La evaluación cuantitativa no es del todo mala y por algo se continúa utilizando. Sin embargo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se trata de medir solo el intelecto. ¿Que funciona? Sí, claro que sí funciona, mas no en una evaluación que reflejará un 100% de actividad o de efectividad, mejor dicho. ¿Lo puedo utilizar dentro de la carrera que doy? Lo puedo utilizar combinado con la evaluación cualitativa, que me permitirá medir la satisfacción del estudiante en cuanto a su aprendizaje. Otro punto es evaluar comparativamente. Esta práctica es poco común. Por lo general, esta evaluación tiende a medir la calidad y el rendimiento de un estudiante con otro. ¿Qué se puede mejorar? Que la comparativa sea de uso exclusivo del docente, permitiendo recopilar información de interés para realizar mejoras que aporten en el proceso de estudio-aprendizaje, o bien utilizarla a través de las plataformas de juegos como Kahoot, que hace que los estudiantes compitan entre sí viéndolo como un juego y a la vez aprenden. ¿Debemos continuar con eso? Si la aplicamos como un juego de aprendizaje, pues efectivamente yo sí continuaría con este tipo de evaluación. ¿Funciona? Sí funciona, siempre y cuando se detallen y se cuide cómo lo vamos a aplicar. Se cuiden esos detalles. ¿Lo puedo utilizar dentro de la carrera que doy? Sí, claro que sí. Esa evaluación comparativa la dimos hace un par de meses con una profesora que fue a través de la herramienta de la plataforma de Kahoot y nos fue bastante bien. Fue bastante divertido y dinámico y tenías calificaciones y puntuaciones. La verdad que uno no se sentía mal porque uno quería superar esa puntuación, entonces volvías y repetías nuevamente el juego. Era una práctica, a la vez también te ibas aprendiendo el estudio. Otra forma de evaluar es la evaluación como forma de control. Más allá de la evaluación aplicada al estudiante, más que una forma de control o calificación con el término punitivo, que alude básicamente a la intención de castigar. Es la manera también de que cómo el docente conoce las áreas que debe mejorar, porque es el docente quien inicia el programa de trabajo y estudio para el estudiante. Por lo tanto, esta evaluación aplica para ambos, tanto para el estudiante como para el profesor de dicha evaluación. Ambos se están retroalimentando. ¿Qué se puede mejorar? Trabajar en una evaluación formativa donde se fundamenten los conocimientos previos del estudiante que le permitan al docente crear un plan atractivo para el estudiante y su desarrollo. Debemos continuar con eso. Las evaluaciones siempre son buenas si se aplican de forma correcta, por lo tanto yo considero que sí se puede continuar con este tipo de evaluación.
¿Funciona? Pues sí funciona dejando el término punitivo de un lado. Pienso que sí funciona. Pienso que no tiene sentido que los docentes tengan el propósito de castigar a nadie, a ningún estudiante. A lo contrario, lo que desea es que el estudiante aprenda y se desenvuelva. ¿Lo puedo utilizar dentro de la carrera que doy? Sí, efectivamente sí. Muchas gracias. Les saludo Lucila Ramírez. Finalmente, dos patologías de la evaluación que consideramos muy importantes son, en primer lugar, falta de evaluación. Este es un concepto que escuchamos cada vez con más frecuencia. Este tipo de evaluación constituye una herramienta valiosa y muy funcional en cuanto a la calidad del aprendizaje y el desarrollo del estudiante, ya que permite que los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje, identificando fortalezas y debilidades en las que es necesario trabajar. Promueve la responsabilidad y la autorregulación, ya que delega en los estudiantes la responsabilidad de su aprendizaje, lo cual les permite establecerse metas y objetivos. Además, ayuda a los estudiantes a entender la forma en que piensan y las estrategias de aprendizaje que utilizan. Hay formas en que se puede mejorar este tipo de evaluación, por supuesto. Es importante tener en cuenta algunos aspectos que pueden mejorar su aplicación. Entre ellos, que los criterios de evaluación sean claros, de forma tal que los estudiantes sepan lo que se espera de ellos y qué aspectos deben evaluar. Brindar a los estudiantes comentarios constructivos para que sepan cuáles son los aspectos que deben mejorar, haciendo siempre énfasis en los alcances positivos. Enseñar a los estudiantes a establecerse metas y objetivos claros que les permitan saber cuáles son sus límites y reconocer además cuándo estos han sido alcanzados. Incluir formatos de autoevaluación basados en ensayos reflexivos en los que el estudiante pueda dar a conocer sus experiencias y reflexionar sobre lo que ha logrado aprender y además sustentar su calificación. Es importante seguir utilizando este tipo de evaluación, procurando que forme parte integral de cada curso, fomentando en los estudiantes una cultura en la que ellos encuentren la oportunidad de aprender y reflexionar de la mejor manera para mejorar y que no sea simplemente una manera de diferenciar entre el éxito y el fracaso. En la carrera de Derecho puede ser muy efectivo el uso de esta forma de evaluación. Un ejemplo claro se da en que al finalizar la clase de clínica jurídica, que es la parte práctica, se realice un ensayo reflexivo sobre sus experiencias en cada caso atendido y que el estudiante pueda autoevaluarse sobre su desempeño, siempre tomando en cuenta los aspectos a evaluar que le señale el docente de forma clara. Esto puede ser, por ejemplo, cada caso que atendió, cada usuario que atendió, cómo manejó la situación, logró resolver la situación, cómo logró hacer que esta situación se resolviera. Se quedó conforme el usuario, quedó satisfecho. Son situaciones que el mismo docente debe señalarle al estudiante de forma clara cuáles son esos aspectos que debe evaluar. Otra patología de la educación que cabe la pena señalar es que no se evalúa desde afuera. La evaluación desde afuera o la evaluación externa es una estrategia muy poco utilizada en nuestro sistema educativo. Esta forma de evaluación puede ser muy funcional. Sin embargo, vale la pena destacar que va a depender mucho del contexto y la forma en que ésta se implemente. La evaluación desde afuera puede resultar muy efectiva, ya que la visión imparcial que ofrece una evaluación, una persona externa a la institución, puede resultar en una perspectiva más objetiva en comparación con la evaluación interna, que puede de alguna manera estar influenciada por factores internos de la institución. El carácter nacional o internacional en que usualmente se basan estos tipos de evaluaciones puede garantizar un mejor estándar de calidad en la educación.
Este tipo de evaluaciones puede resultar muy constructivas y proporcionar retroalimentación que puede ayudar a identificar áreas en que se pueda mejorar. Un buen ejemplo de este tipo de evaluación puede ser que un grupo de profesionales ya en ejercicio y con experiencia pueda evaluar a los estudiantes en los diferentes niveles. Se puede trabajar muy bien con este tipo de evaluación, ajustándola siempre al contexto cultural en el cual se pretende implementar, cuando se trate de evaluaciones internacionales. Y en el caso de evaluaciones de carácter nacional, se puede establecer un sistema de retroalimentación que permita conocer las áreas de posibles mejoras. En la carrera de Derecho, por ejemplo, puede resultar interesante que abogados en ejercicio puedan hacer evaluaciones de los estudiantes de último año de la carrera, con lo cual puedan determinar o identificar el grado de competencias que han adquirido durante la carrera, identificar áreas que consideren deficientes y recomendar estrategias para reforzarlas. Consideramos recomendable utilizar con más frecuencia las evaluaciones externas para elevar los estándares de la educación en todas las carreras universitarias, identificando debilidades y reforzando aquellas áreas que se consideren necesarias. En resumen, estas patologías de la evaluación constituyen grandes desafíos comunes que enfrentan los procesos de evaluación educativa, los cuales pueden afectar en gran medida la validez, efectividad y utilidad que deben tener las evaluaciones, por lo cual es vital abordar cada una de estas patologías en la búsqueda de procesos de evaluación más justos, equitativos y que contribuyan al real desarrollo integral de los estudiantes. Gracias.